discípulo y todo ello, ¿verdad? Y es que si hay un tema importante en la Biblia y hay que debemos rescatar hoy en día es que nosotros fuimos llamados a agradar a Dios, a obedecer a Dios, a seguir a Dios. Porque la forma de vida que tenemos afuera es muy distante, es equidistante a lo que Dios diseñó para el ser humano y a lo que es la verdad, la realidad de las cosas. Entonces, el día de hoy le traigo nuevamente una enseñanza muy importante como es la urgente necesidad de obedecer. Y esto surge porque me preguntan muchas veces, debemos obedecer porque Dios nos lo pide, ¿no? Pero mucha gente, como el ser humano se mueve por intereses, por eso somos egoístas, si nos conviene, cuál es la razón de por qué lo haría, ¿cierto? Entonces hoy les traigo unas buenas razones de por qué debemos obedecer, por qué debemos hacer y por qué te conviene obedecer. Y no solo obedecer cuando pueda, no, te conviene obedecer urgentemente. Es una necesidad en tu vida obedecer, lo necesitas. Y una de las cosas que debemos entender es que Dios no nos llama a obedecer para fastidiarnos la vida y para que seas infeliz. Dios te llama a obedecer precisamente para proteger nuestra sociedad, tu vida, tu felicidad, etcétera, etcétera. Porque en los asuntos de Dios hay bienestar y tranquilidad cuando usted lo sabe llevar, ¿ok? Entonces es necesario obedecer. Y en esa pregunta es que surge esta enseñanza. Bueno, ¿y por qué debo obedecer? Incluso hay gente que dice, que te pregunta o le pregunta a uno, bueno, si ya Cristo murió y somos salvos por la obra de Cristo, somos salvos por gracia, entonces yo puedo vivir como me da la gana. Que incluso Pablo tiene una pregunta así en Romanos 6, cuando dice que y alguno dirá, bueno, pequemos para que abunde la gracia. De ninguna manera. Porque gracia no es sinónimo de pecado, ¿ok? Gracia no es sinónimo de que puedes pecar y vivir como quisieras. Entonces, para responder a esa pregunta de por qué debería obedecer o qué me motiva o por qué debería motivarme, más allá de que Dios es Dios y yo debería amarlo y servirlo, bueno, hoy les traigo unas muy buenas razones, ¿no? Aquí les tengo algunas razones. Se las puse así para un segundo ya. Un segundo. Dios mío. Un segundito. Algo. Ya. Dios mío. Me disculpan, señores. Esto ya es un asunto técnico, ¿ok? Básicamente estamos raspados. Básicamente. Y listo. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Entonces, ¿por qué debo obedecer? La primera es la que hemos venido hablando por 3 semanas. Uno es, primero que debemos entender que solo hay un Dios. Y que Él es nuestro Señor y por tanto a Él es que debemos dirigir nuestro amor. Fuera de Dios, ¿qué más tenemos? Él es la verdad, Él es el legislador, el creador, el que dio el origen a todo, el que ha dicho lo que va a permanecer y lo que va a desaparecer. Y si en Él está la verdad y la vida, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo viviendo otra cosa? Solo eso debería bastar. Debería bastar para usted decir, bueno, si en Dios está la verdad, ¿qué hago yo viviendo otra cosa? Esa simple razón de usted basar su vida en algo sólido debería bastar para usted. Sin embargo, como les dije, nuestro ser, nosotros somos egoístas, somos hedonistas. Pensamos que siempre está la búsqueda del interés y nos movemos por conveniencia. Entonces a veces necesitamos razones de que, bueno, más allá de eso no me interesa, pues entonces
hay razones de por qué te conviene, ¿no? Y ahí es donde entran con mucha fuerza estas, para que evites consecuencias por tus acciones. Las personas debemos entender que nuestras acciones tienen consecuencias o positivas o negativas en nuestra vida. Y ojo, no solo afectan nuestras decisiones de manera positiva o negativa a aquellas personas que nos rodean. Que digo, no solo nuestras me corrijo. Y debemos entender que nuestras acciones afectan a los que nos rodean, de una manera positiva o negativa. Eso es una gran verdad y eso hay que entenderlo. Y otra razón es para que usted tenga protección de nuestro enemigo común. Recuerden que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestados, principados, gobernantes de las regiones celestes. Y usted necesita tener protección sobre de esos seres. Y la protección se encuentra en la obediencia a lo que Dios manda. De todas formas, hoy le voy a mostrar todo esto para que tenga usted buenas razones y se decida de una vez a vivir la vida que Dios le mandó a vivir. ¿Ok? Entonces comenzamos. El primero es básicamente un resumen de lo que he hablado estas 2 semanas, de por qué debemos obedecer, y la principal razón es porque Él es Dios. ¿Qué más vas a obedecer? ¿Qué hay superior a eso para obedecer? ¿Qué tiene más valor que entregar tu vida a la verdad? Porque Dios es verdadero, es el creador, es el dador de vida, es el legislador universal, es el juez justo. Vas a tener que dar cuenta por tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, de paso, Dios te amó y me amó. Y te dio salvación, y te tuvo misericordia, y te tuvo gracia. Por tanto, eso debería bastar como razón para usted dedicar su vida a obedecer lo que Dios manda. Pero como por naturaleza somos rebeldes, debemos siempre recordar esa razón. Y entonces, Señor, se volvió a ir esto, Dios mío. Dios mío, Señor. Dios mío. Me disculpan, de verdad no sé qué está pasando. ¿Ah? No, no es el ratón. No es el ratón. No es el ratón. No es el ratón, no es el ratón. Veamos. No es el ratón. No es el ratón y me van a disculpar. Voy a reiniciar el equipo. Me disculpan los que están conectados. Dios mío, esto sí es un inconveniente. Bueno, sigo hablando, no se preocupen. Tráigame un café con leche que aquí hablamos lo que usted quiera. ¿Verdad? Entonces, bueno, la primera razón, la que está allí es que el mismo Creador nos exige fidelidad. Nos exige amor, nos exige que lo amemos. El que me ama obedecerá mis mandamientos. Esa es una muy importante razón. Y dentro de esa razón debemos entender que en el amar a Dios, en obedecerlo, es donde obtenemos crecimiento. No hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento personal fuera de la obediencia a Dios. ¿Ok? Si usted como cristiano quiere crecer y alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús ya te alcanzó, y ser aquello que tú puedes ser en Cristo, que está disponible, entonces necesitas apegarte a aquello que Dios dice que debes vivir para poder desarrollar ese potencial que hay en ti, gracias a Cristo, gracias a lo que Cristo logró en ti. Bueno, mientras esto se arregla, seguimos. Entonces, y ahí es donde surge el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, que es la que hemos venido hablando todas estas semanas. Pareciera que se arregló. Ok, entonces tenemos el versículo este que dice, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? El gran mandamiento es que hay un Dios único, que es lo que dice, y por tanto, que lo leímos la semana pasada, escucha, oh Israel,
el Señor nuestro Dios uno es y Dios exige fidelidad, ¿verdad? Entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Entonces esa razón debería bastar para nosotros servir a Dios, ¿cierto? Buscarlo. En Él estás viviendo primeramente, estás sirviendo o estás entregando tu vida en aquello que es la verdad, en aquello que es verdadero, en aquello que va a perdurar. Porque todo este sistema de cosas y vida que usted ve hoy va a desaparecer, no es lo eterno. Eso no es lo eterno. Todo este sistema de cosas, esta forma de vida va a desaparecer. Por eso Dios nos manda a enfocarnos en las cosas eternas y no en lo ¿cómo? En lo efímero, sí, en lo que va a desaparecer, pues, porque entonces, pensándolo así, usted debería, bueno, si todo va hacia allá, si el camino final va hacia allá, todo va a ser como Dios dice, Dios va a triunfar, Dios es el verdadero, y la vida va a ser como Dios la diseñó, como debió haber sido desde un principio si no hubiera pasado lo que pasó. ¿Qué hago yo perdiendo el tiempo viviendo otra cosa, sirviendo a otra cosa, malgastando mi vida en otra cosa, perdiéndome crecimiento, perdiéndome bendiciones, incluso perdiéndome promesas que hay para aquellos que obedecen hoy en el reino venidero, perdiéndose los premios? Es ilógico si lo pones así, vivir de otra manera. Eso solo debería bastar, porque vivir ajeno a lo que es el camino de santidad no te lleva a nada. No te lleva a nada. Desobediencia lleva más desobediencia y a la final termina en caminos de pérdida. No hay beneficio, más allá de lo que tú puedas tener aquí hoy en términos de que alcances según tu placer de las cosas. Pero producto eterno, premios eternos, coronas eternas, estatus eternos, los pierdes. La comunión con el Creador, con el legislador principal, la pierdes. O sea, la pierdes en términos de ese calor que uno tiene cuando está prendido, como se dice por el Señor, no está metido, esa conexión con el Señor que quiere estar orando y quiere estar haciendo y te sientes encendido, eso se pierde. Cuando anda el pecado apaga eso, el pecado apaga esas cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? Vean, esto lo dice Pablo. En Romanos 6, 15 al 23, lo pueden leer en su casa, solo voy a mencionar unas partes. Dice, entonces, ¿qué? Esto es en función porque algunos estarían pensando que, bueno, como estamos en la gracia y la salvación, que es el interés principal de todo el mundo, bueno, es entrar en la vida eterna, no morir, ¿verdad? No, si quiero entrar en la vida eterna. Entonces, como la salvación ya la conseguimos por Cristo y es por fe, y está garantizada para el cristiano, entonces, bueno, ¿para qué voy a obedecer? Pues, si ya por lo menos la salvación está allí. Muchos lo piensan y muchos lo hacen. Entonces Pablo en algo parecido a eso dice, ¿no? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. O sea, porque ya no estamos, por decirlo así, obligados a mantener algo para salvarte. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo. Gracia en ningún momento significa pecado o libertad para pecar. Gracia lo que significa es que Dios te amó tanto en Cristo, aun cuando eras un impío pecador, te amó y te hizo su Hijo a través de Cristo, te dio su Santo Espíritu, te dio garantía de salvación y te capacitó para que puedas ahora servirle a Él, colaborar con Él, y puedas vivir la vida que realmente te va a producir algo, porque en la otra vida la recompensa es la muerte, pero en la de Dios hay herencia, hay recompensas, hay premios, hay reino eterno, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa la gracia. Denle un aplauso. Denle un aplauso. Eso es lo que significa la gracia. La gracia no significa que ahora tienes permiso para hacer lo que te dé la gana, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No, para nada. La gracia es que Dios, independientemente de que éramos impíos, Cristo murió por nosotros y nos salvó. Eso es lo que significa la gracia. Por eso Pablo después dice, ¿acaso no saben ustedes
que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen. Obviamente, está siguiendo un patrón. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Vean, obedecer al pecado te lleva a más pecado. Y al final incluso te lleva a la muerte, y algunas personas que nunca buscan a Cristo van hacia la muerte eterna. Pero obedecer a Dios te lleva a justicia. Y lo que está hablando Pablo allí, que lo pueden leer en su casa, diciéndole a la gente, y ustedes fueron librados de la esclavitud del pecado. Estamos hablando acuérdense que estamos hablando de un contexto cultural diferente al de nosotros. Los romanos tenían un sistema esclavista, casi todas las culturas antiguas, un sistema esclavista, y la única forma de tú dejar de ser esclavo de otro era que otro te comprara. Y Cristo te compró. Y ahora tu nuevo Señor, al cual tú le perteneces, es Cristo y no el pecado. Y a Él deberías obedecer, porque ahora eres un dulos de la justicia. Es decir, eres un esclavo de la justicia. Deberías obedecer. ¿Me entiendes? Sin embargo, muchos creyentes no viven eso así porque no ven esa, ¿cómo lo digo? Esa necesidad de servir ahora al Señor, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Eso es lo que está hablando allí. Pero entonces la desobediencia lleva más desobediencia, el pecado lleva más pecado, y al final lo que produce esa forma de vida es consecuencia, ¿ok? Entonces, esa primera razón debería bastar, porque Él es Dios, porque es la verdad, porque es lo que va a permanecer, porque solo obedeciendo a Dios hay crecimiento espiritual, porque ¿a qué más tú le puedes dedicar tu vida que tenga más valor que eso? ¿No es lo que dice el libro de Eclesiastés? Si usted lee el libro de Eclesiastés, es Salomón haciendo todo lo que el ser humano considera importante, y al final se dio cuenta que todo era vano, todo era vacío. Se dedicó a tener dinero y al final se dio cuenta que era, después que lo tenía, se dio cuenta que era vacío. Se dedicó al placer sexual y al final se dio cuenta que era vacío. Se dedicó a la parranda, se dio cuenta que era vacío. Incluso se dedicó al conocimiento y al final se dio cuenta que también eso era vacío. ¿Y cuál fue su conclusión? La del maestro de todo el libro de Eclesiastés. Su conclusión fue, Eclesiastés, ¿cuál es la conclusión? Guarda pues. ¿Ah? Guarda pues. ¿No se acuerdan? Guarda pues los mandamientos de Dios, ¿ok? Porque esto es el todo para el hombre. Es allí donde tú consigues todo lo que necesita el hombre para una vida plena. Porque el dinero y esas cosas, a la final, no te van a dar la llenura, ni la herencia, ni el futuro que te da la vida para Dios. Estoy diciendo con esto que usted no debe trabajar y esas cosas, no, para nada. Estoy diciendo que en todos los renglones de la vida Dios tiene parámetros que son beneficiosos para nosotros a la hora de vivir. ¿Ok? Entonces, esto debería bastar. Eso debería bastar para nosotros. Concluir, bueno, a mí me conviene es obedecer a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, al punto que nada más importa. Incluso llegar a obedecer al punto de que sea para mí automático, como manejar, debería ser automático para mí hacer la voluntad de Dios. A ese punto deberíamos llegar. Sin embargo, a veces necesitamos razones negativas para avanzar, ¿no? Esta es otra razón por la cual deberíamos obedecer, para evitar consecuencias por nuestras acciones. Y vuelvo y les repito, toda acción que nosotros tengamos genera una consecuencia positiva o negativa. Y todas decisiones que usted tome no solo genera consecuencias negativas y positivas para usted, genera consecuencias positivas y negativas también para el radio de acción que usted rodea, que usted alcanza. Si no, pregúntele a alguna persona que tenga un padre borracho, alcoholizado,
o que sea un parrandero adúltero, si las consecuencias de vivir en ese hogar. O pregúntele a algún hijo, alguna cosa de haber tenido una madre ausente. Estaba allí nada más para cocinar. O una madre histérica que pagaba los platos rotos con los hijos de su problema con su pareja. Pregúntele. Entonces tu carácter y tus decisiones terminan también causando y alcanzando a aquellos que están a tu alrededor, ¿no? Les leo esto, ¿no? Porque esto es importante. Los mandamientos de Dios, pese a lo que la gente cree, los mandamientos de Dios no están diseñados para restringir la vida y la felicidad. No está para que usted no viva ni sea feliz. Es lo contrario. Están diseñados para preservar la vida y la felicidad, advirtiéndonos de los campos de minas emocionales, espirituales y sociales que se encuentran en un mundo caído e imperfecto. Les pongo un ejemplo para que usted diga, ¿qué es eso, Daniel? Bueno, eso lo que quiere decir es que los mandamientos de Dios están diseñados para preservar la vida y que a la vez usted también sea feliz y te evites problemas o sufrimiento inútil. Me explico. El mandamiento de no matarás, ¿para qué está hecho? No asesinarás, mejor dicho. Ese es el mandamiento, no asesinarás. ¿Para qué está hecho? Para preservar la vida del otro, porque cuando una persona asesina a otro, déjeme decirle que usted no asesina a una persona, usted asesina a un hijo, usted asesina a un padre de familia, usted asesina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los hijos quedaron sin un padre o una madre quedó sin un hijo y terminas haciendo un daño tremendo en la sociedad. Incluso la persona que ejecuta los asesinatos es una persona que en sí misma su vida no sirve. No tiene valor. ¿Me doy a entender? Lo mismo con cualquier mandamiento. No cometas adulterio, te hace un daño terrible en la familia y en la sociedad. No, ¿qué más tienes por ahí? O sea, estoy hablando de mandamientos fuertes, ¿no? No robes, no engañes. A nadie le gusta que le engañe. Y aquel que después que descubren que es un mentiroso, después nadie quiere andar con él. No, esa gente es un mentiroso, un charlero. Y ese estigma no se lo quita nunca. Y lo va a cargar ahí. Y no es agradable ni para el que lo vive ni para el que lo recibe, ¿ok? Por eso es que los mandamientos de Dios están hechos para preservar la vida y para que tú vivas bien, te evites problemas innecesarios. En los mandamientos de Dios hay tranquilidad, hay paz. ¿Por qué? Porque entonces usted, si se dedica a hacer aquello que Dios te manda en ese renglón, usted se evita muchísimos problemas que no son nada agradables. Nada agradable. Es más. Cuando Dios nos manda a cambiar nuestro carácter, a ser más como Cristo, no es porque Él le quiera a usted fastidiar. ¿Usted sabe cuántos problemas tenemos nosotros por nuestro carácter? Yo le aseguro, y no es mentira, no recuerdo ahorita la cita, ¿no? Pero hay un estudio psiquiátrico que el 80% de nuestros problemas relacionales vienen a causa de nuestro carácter. Y por esos caracteres que difieren, son diversos en nuestras personalidades, tenemos muchos problemas. Y entonces Dios nos manda, hay mandamientos para cambiar esos caracteres para que te vaya mejor. ¿Entiendes? ¿Por qué hay tanto problema hoy en los matrimonios? Por un lado Dios dice que la mujer se sujete a su marido. Porque la mujer tiene algo que le gusta que las cosas se hagan como ella quiere y que no le lleven la contraria, etcétera, etcétera, etcétera. Se sujete a su marido. ¿Cierto? ¿Qué le está enseñando el mundo hoy a las jóvenes? Estudia para que no tengas que depender de ningún cabeceñame. ¿Cierto? Y no sé qué, empoderada, es mejor trabajar por una empresa que tener una familia, etcétera, etcétera. ¿Cierto o falso? Y usted no tiene que, usted es usted, no te esté sujetando a nadie. Cuando usted va con ese pensamiento y te casas, es un pensamiento que está directo a hacer una bomba de tiempo en un matrimonio.
Al hombre que le manda por otro lado, ame a tu esposa. ¿Qué le enseña la cultura? Salto los viernes, búscate otra, A la final, ¿qué produce eso? Un hogar roto. O sea, ninguna de esas formas de vida ayuda a la estabilidad familiar. Me doy a entender, ¿no? Entonces, si usted quiere tener un matrimonio sano, bueno, mejor es que te comiences a mantener como Dios dice que debería ser, y te aseguro que te va a ir mejor y conseguirás estabilidad, bienestar, alegría, gozo en esa relación. No tendrás que estar buscando afuera lo que ya tienes en tu casa. Pero hay que querer hacer lo que Dios dice. Sin embargo, los muchachos se siguen casando y son cristianos, pero viven en su casa como el mundo dice, como el ejemplo que ven de los matrimonios y no como lo que Dios manda de los matrimonios. Me doy a entender, ¿no? Entonces hay muchos problemas. ¿Sabe cuánta gente llega aquí, hablando de carácter, sabe cuánta gente llega aquí con problemas de se sienten vacíos, no le encuentran fin a su vida? A la final tendemos a echarle las culpas, no porque mi marido, no porque mi esposa, no porque el hijo mío, no porque el jefe, no porque tal cosa, no porque Maduro, no porque... Usted me entiende, ¿no? Y terminamos como Adán. ¿Qué pasó con Adán cuando se metió en el problemón que se metió? Dios le dijo, Adán, ¿qué has hecho? ¿Y qué le dijo él? La mujer que tú me diste, básicamente, si tú no me lo hubieras dado, no hubiera pasado nada de esto. Pero como tú me la diste, ella me dio a comer y yo comí. O sea, así que resuelve tú tu problema con ella. Yo no tengo nada de culpa aquí. ¿Me entiendes? Siempre es así. La excusa siempre es el otro. Sin embargo, cuando nos ponemos a revisar, todos tenemos parte de culpa en las relaciones y tenemos cosas que cambiar. Entonces no queremos cambiar porque el otro no sé qué. Entonces yo sí y el otro no. Yo sí tengo que... Bueno, estréllate, pues. Choca. Y cuando choque, vaya y te quejas con Dios, que porque Dios, yo soy tan bueno. ¿Es o no es? No estoy mintiendo aquí. Es más, hay cristianos que viven que el diablo está riendo. O sea, digo, no lo toque, déjalo tranquilo, que me sirve mejor que si yo lo hubiera contratado. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Viven una vida que, bueno, de maravilla para el diablo. ¿Me doy a entender? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Cualquier mandamiento moral de Dios está allí para evitar que hagamos daño a nuestras familias, a nuestras sociedades y a nosotros mismos. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? De todas formas, le voy a poner unos versículos para que nos llevemos. Siempre es buena llevarnos la palabra en el corazón y perseverar en ella, ¿no? Vean estos versículos. Vean si hay consecuencia por hacer lo que Dios dice y si hay consecuencia por hacer lo que Él no dice. ¿Ok? Romanos 5:19. Porque así por la desobediencia de un hombre, ¿ese fue? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Sabe por qué usted está hoy esclavo del pecado? Y necesitó que Cristo muriera para que usted fuera liberado del pecado. ¿Sabe por qué usted muere? ¿Por qué enferma? Porque tiene esos problemas de carácter. Porque el que tenía la responsabilidad de mantener las cosas bien, no lo hizo. Desobedeció y trajo consecuencias a toda la raza que dependía de él. Sin embargo, así también, por la obediencia de uno, ese fue, los muchos serán constituidos justos. Es decir, porque él obedeció hasta la muerte en la cruz, tú hoy, que eras un pecador, condenado a morir eternamente en el lago de fuego con azufre, tienes hoy promesa de vida eterna, porque él obedeció. Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso, denle un aleluya. Amén. Amén. Entonces, funciona así. Es más, si usted ve la historia de la Biblia, es básicamente esto.
Un hijo de Dios que la echó a perder y otro hijo de Dios que vino a arreglar lo que el otro echó a perder, ¿cierto? Básicamente un resumen rápido de lo que es la palabra de Dios. Básicamente, ¿ok? Entonces, ¿y si Jesucristo necesitó obedecer para obtener los beneficios? Nosotros no somos más que Cristo. Nosotros también necesitamos obedecer los mandamientos de Dios para obtener las bendiciones, para crecer, para alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús nos alcanzó. ¿Cierto? Otro ejemplo, vean este. Mateo 7, 24 al 27. Esto lo hablé la semana pasada en el grupo de Descubrimiento Ciudad Jardín. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. Por tanto, todo aquel que oye estas palabras y las pone en práctica, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Agarre ahí la palabra casa y ponga su vida. Aunque este escrito está hablando principalmente sobre el juicio final, cuando llegue el juicio final, en qué condición te vas a parar ante Dios, y la salvación y todo aquello. Agarre esa palabra casa y ponga su vida. Un hombre prudente es aquel que construye su vida sobre algo sólido. En este caso, las palabras de Cristo. Y las vive. No solo las escucha, las vive. Recuérdense que hemos estado hablando que es una mentira, es un engaño escuchar y no hacer. Santiago 1:25. No sean solamente oidores, sino hacedores, engañándose a ustedes mismos. Es una mentira creer que escuché, aplaudí y ya listo. El asunto está en hacer. El hombre sabio es aquel que edifica su vida en las palabras del Señor Jesucristo, es decir, la vive y la practica, ¿no? Porque el necio, te dice el 26, dice, pero todo el que oye estas palabras, es que las escucha y no las pone en práctica, es decir, escuchó y no las vivió. Por eso es que le decía que el fin de la enseñanza, de la prédica o del estudio bíblico, no es la enseñanza en sí misma. El fin de eso es que usted agarre el conocimiento que está allí y lo ponga en práctica y te gane las bendiciones. ¿Me doy a entender? El que oye estas palabras y no las pone en práctica será como un hombre insensato que construyó su vida sobre la arena, y cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron toda aquella casa y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. Eso está por toda la Biblia. Los que obedecen y practican una cosa y los que no obedecen y practican otra cosa. Es muy claro de entender. Eso no necesita mucha explicación. Y cada quien recibirá consecuencias de lo que siembra. No dice la Biblia, dice que de Dios nadie se burla. Cada uno cosechará lo que sembró. Eso sale en Proverbios más amplio. Ustedes lo han leído en Proverbios, vean esto. Vean lo que dice Proverbios. Proverbios 1, 29 al 33, ¿no? Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, es decir, obedecerlo y vivir en lo que Él dice, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, creyeron que lo que ellos pensaban para la vida era mejor que los consejos de Dios, ¿verdad? Cosecharán el fruto de su conducta. Por eso que le decía el carácter, tenemos problemas, pero cosecharán el fruto de su conducta. Se hartarán de sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor al mal. Porque si usted no roba, ¿qué vas a temer? Si usted no anda mintiendo por ahí, engañando, robando, estafando, matando, ¿qué vas a temer? Si lo que tú andas más bien es hablándole de Dios a las personas, llevando el evangelio, orando por el vecino, orando por tu iglesia, orando por el país, ¿qué puedes temer? Dígame usted. Ahora, si andas viviendo de la otra manera, eso sí deberías temer algún mal, porque en cualquier momento, como dice la Biblia, el malvado cava un hoyo y cae en él. Mientras él lo está haciendo, él se está riendo, fino, pero después mismo cae en eso, ¿eh?
Y por eso es que vamos engañando y siendo engañados, ¿ok? Y un último versículo para cerrar esta parte de obedecer para evitar consecuencias, ¿ok? Consecuencias negativas. Ahórrate problemas obedeciendo a Dios, ¿no? Vean esto, Jeremías 7, 23 y 24. Lo que sí les ordené fue lo siguiente. Esto es a los judíos, pero nos sirve de aprendizaje, ¿no? Obedézcanme. Eso fue lo que le mandó. Cuando dice, ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu... ¿Tú sabes lo que significa todo? Todo usted. No, bueno, no hoy un ratico, mañana, no. Todo usted perfilado a amar a Dios, a agradar a Dios, a obedecer a Dios. Entonces, lo único que les ordené fue lo siguiente, obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención. Leían, pero sí, muy bonito las palabras, pero la vida es la vida. A mí me han dicho esas cosas, mi hermano. Todo esto que le estoy diciendo, esas preguntas que me dicen, bueno, ¿y por qué yo debería obedecer? Si ya Jesucristo murió y nos salvó, yo voy a vivir mi vida. O hay gente que yo le digo, mi hermano, eso, hay gente que le he dicho, mi hermano, eso que usted, así como usted lo está haciendo, no es. Me dice, mi hermano, eso está en la Biblia, pero la vida es así. Si yo no hago eso así, me va a ir mal. Y tal, y pin, y pa. Y ahí están de mal, cada vez peor, ya ni buscan a Dios siquiera ahorita. Porque se creen más sabios que Dios. Entonces vea lo que dice. Pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Por eso tenga cuidado con esa frase, sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te diga. Uy, nuestro corazón a veces nos manda unas cosas. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. No crecieron, disminuyeron. ¿Usted quiere crecer en Cristo? ¿Quiere avanzar? ¿Quiere mejorar? ¿Quiere evitarte muchos problemas? Obedezca a Dios. Lo que el Señor mandó. ¿Ok? Por último, otra de las razones, y no menos importante, por la cual tú deberías urgentemente comenzar a obedecer lo que Dios manda, es para protegernos de nuestros enemigos. Acuérdese que estamos en medio de una batalla espiritual. Y usted es, al estar en el ejército de Dios ahora, al ser parte de la familia de Dios, usted ahora es un blanco. Nos dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Y nos dice que póngase la armadura de Dios para que cuando nos disparen las flechas encendidas, no nos hagan daño. ¿No lo dice? Bueno, se los voy a leer de otra forma, ¿no? Y eso pasa por esto. Vivimos en el mundo y el mundo lo creó Dios y es de Dios, pero Él le dio la administración a lo que se llama el Consejo Divino para que lo ayudaran a Él a gobernar la creación. Parte del Consejo Divino se le reveló y están esos hoy entidades en poderes y gobernantes de sectores de la tierra que son enemigos de Dios, y por eso es que Jesucristo cuando estaba con Pilato, le dice, con Pilato, en esos momentos, Él dice, y ahora me voy, o algo así, no recuerdo, donde dice, viene el príncipe de este mundo, el principal, ¿ok? No en vano también lo llama Efesios 4:4 el Dios de esta era maligna y perversa, y estamos esperando la era venidera que es de bondad y justicia, porque ya no estará Él gobernando la tierra, sino que el Señor Jesucristo. Mientras tanto, hoy debemos saber esto, 1 Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control, dominio, bajo el poder del maligno. ¿Ok? Entonces, usted fue enviado como embajador en este mundo adverso, por eso somos como ovejas entre lobos. Y entonces nosotros, las ovejas, necesitamos la protección de nuestro pastor, el Señor Jesucristo, Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted necesita eso porque
el diablo no la tenga tan fácil a la hora de querer estropearte la vida. Se los voy a mostrar en un versículo. Vean, en unos versículos, en varios versículos. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Es decir, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad?, estará bajo su sombra, bajo su protección, bajo su cuidado. Ahora la pregunta es, ¿cómo habitas tú en el abrigo del Altísimo? Obedeciendo lo que Él te manda. Si Dios te dice, vean esto, vean. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. ¿Qué es un lugar de refugio? Ve, allá afuera pues están cayendo bombas y usted está en un refugio. Usted se está refugiando de lo que está pasando afuera. Si Dios le dice, si Dios es tu refugio, donde tú te puedes proteger, donde te puedes tener seguridad de lo que está pasando afuera, por medio de, en este caso, la obediencia. Ahora, si Dios te dice, habita aquí, permanece aquí, pero usted dice, bueno, Dios, necesito tu ayuda, y abres la puerta y te vas para afuera. ¿Me doy a entender? Él es nuestra fortaleza, nuestra fuerza, pero tipo, esa fortaleza era el castillo de Araya. Eso era una fortaleza que protegía contra los barcos que venían de otras a invadir, a lo que sea. Eso era una fuerte, protegía, te resguardabas de una invasión o lo que sea. Entonces en Dios es donde tenemos refugio, donde nos resguardamos. Es en Él donde podemos ser protegidos. Y la forma de nosotros resguardarnos en Dios es poniendo nuestra fe en Él. Y vivir de acuerdo a la fe. ¿Ok? La protección de Dios está ligada a la obediencia. Incluso Jesucristo, se lo voy a mostrar más ahorita, tuvo que obedecer para la protección de Dios. ¿Ok? Vean esto. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Más nadie. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu baluarte, ¿verdad? Será tu escudo y tu baluarte. Es la verdad de Dios, fidelidad a su verdad, lo que nos protege. Vivir en la verdad de Dios nos protege. Será tu escudo y tu baluarte. Su verdad, no la mentira, no lo que a nosotros nos parezca. Es vivir en su verdad donde somos protegidos, donde el enemigo se le hace más difícil alcanzarnos. Y eso no lo dice solo los salmos, mire, eso lo dice también, eso también lo dice, no, pues se los muestro más ahorita. Vean, esta parte de su verdad se la explico más ahorita, ¿no? Ya vean esto. Continúo con el salmo. No temerás el terror nocturno. Por cierto, esa palabra terror también puede ser traducida espanto, presencia. Y es más, muchos comentarios bíblicos lo hablan desde esa perspectiva. Es decir, no temerás a esos espíritus, esas entidades que trabajan en la noche y andan fastidiando. Hay gente que ha tenido experiencia con esas entidades. Pues en tu protección con Dios no tienes por qué temerle a esas cosas que aparecen. ¿Ok? Más bien en Cristo lo puedes echar fuera. Eso es un tema bastante amplio. Es más bien un seminario sobre qué dice la Biblia de los demonios, etcétera, etcétera. Pero la Biblia te dice que incluso de esas entidades que aparecen, cosas que aparecen, usted en Dios no tiene miedo de eso. Es más, en Cristo los echa fuera. ¿Ok? Porque Cristo es superior a ellos. Pero no deberías, cuando estás obedeciendo a Dios no temas esas cosas. Ni de la flecha que vuela de día, ni de la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Así no tenga temor. El COVID,
Yo estoy obedeciendo a Dios, también hago lo que debo hacer, pero no dejo que el temor me embargue. ¿Me entiendes? Tomo mis precauciones que debo, pero no temo lo que el mundo teme, en términos, me doy a entender, ¿no? O sea, está pasando, no, que salió anda no sé qué, el virus, Señor, tal cosa y cual cosa y cual cosa. Y hágalo, tome sus cuidados, sin caer en extremos de locura, de cosas, pero confíe en Dios. Confíe en Dios. ¿Ok? Lo que les quería decir del Señor Jesucristo, vean, el diablo cuando lo tentó en el el desierto, le citó un versículo bíblico de ese salmo, pero torciendo su entendimiento. Vean, él le dice, lánzate del templo, ¿no? Porque escrito está que ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. ¿Ok? Eso fue lo que él le citó, tratando de sacar a Cristo de la obediencia a Dios. Porque en ningún lado hay un versículo que diga, lánzate de cualquier sitio que Dios va a evitar que te rompas los huesos o te mueras. En ningún lado, no. Simplemente Dios te dice que manteniéndote en Él, ¿verdad? Ellos te cuidarán tus caminos, pero tú no tientas a Dios. Tú no. Bueno, como Dios dijo que no, como Dios dice que Él manda sanidad, yo ahora me voy a comer esta cosa podría, y lo que sea, o me voy a inyectar esto porque no funciona así. Entonces por eso es que les coloco aquí, ¿no? El diablo quería que Jesús creyera equivocadamente que la protección de Dios a él era absoluta. Pudiera hacer lo que le diera la gana y no. Cuando en realidad dependía de su fe en Dios y de la obediencia a su palabra. Es igual con nosotros. La protección de Dios con nosotros no es absoluta, no es que tú vas a hacer lo que usted quiera y tú estás protegido y no. Es en la obediencia a su palabra y fe en Él en la cual nosotros hallamos refugio, donde nos cobijamos a la sombra del Altísimo. Es allí, en la obediencia a su palabra, a su fe en Él, donde nosotros hallamos protección. ¿Ok? Nunca saquemos esos versículos y los torcemos para que sea como algo absoluto. ¿Viste? Independientemente yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios me tiene que cuidar. No funciona así. Funciona, se lo vuelvo a leer, depende de tu fe en Dios y de la obediencia a su palabra. Fuera de la obediencia a su palabra, obviamente hay misericordia, obviamente hay gracia, pero no pongas todos tus huevos en esa canasta porque puede fallar. ¿Ok? Vaya por lo seguro. En la obediencia consigo protección. ¿Ok? Vean esto, les dije ¿se acuerdan cuando les dije aquí, su verdad será tu escudo, ¿no? Y esto es un principio en la Biblia. Quien nos protege es cuando vivimos la palabra, ¿no? Vean esto. Pablo dice en Efesios 6:14, cuando está hablando de la armadura de la armadura de Dios, él dice, manténganse firmes, protegidos por la coraza. ¿Saben lo que era la coraza? La pechera esa que usaban los romanos de cuero, que si venía una flecha, algo, protegía los órganos vitales. Estaba hecho para proteger órganos vitales, ¿no? Entonces, la coraza que viene por la justicia, ¿cierto? Es decir, vivir de acuerdo a la justicia de Dios, te protege. Si usted lee el caso de Daniel cuando fue lanzado en el foso de los leones, cuando el rey viene corriendo en la mañana y le dice, Daniel, ¿pudo tu Dios salvarte? ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? Daniel le dijo, sí, porque Dios sabe que no he pecado contra él ni contra el rey. Es decir, incluso nombra la palabra justicia, no recuerdo en qué contexto, no he pecado y he sido justo con él y con el rey. Esa palabra está allí.
Y esa es la razón por la que él no fue comido por los leones. Porque si él hubiera estado actuando en pecado y la verdad él hubiera sido lanzado allí por algo que se merece, el diablo entonces donde él viene y te reclama. Acuérdense que el diablo se presenta ante el tribunal de Dios y nos acusa todos los días. Por eso es que Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado, he clamado por ti para que, y después que te restaure, guarda mis ovejas, ¿cierto? Cuida mi rebaño. No se olvide de eso, el enemigo de Dios tiene una carpeta con toda su vida. Y simplemente no siempre nos pasa factura por cualquier pecado. Simplemente cuando le conviene o no le conviene, te deja libre o no te deja libre. ¿Ok? Porque hay cristianos que viviendo de la forma que viven le hacen más favor al diablo que a Dios. ¿Ok? Entonces, pero cuando ya eres un estorbo, él saca como abogado, mira, este tiene que pagar porque se comió la luz aquí. Entonces, mejor le conviene a uno, lo más que pueda, mantenerse en justicia. Te protege tus órganos vitales, protege tu vida del ataque del enemigo. Y en Tesalonicenses, Pablo dice, 5:8, dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos, porque es que necesitamos protección. Los cristianos viven como que no necesitaran protección de esas entidades. Protegidos por la coraza de la fe y el amor. Entonces aquí dice fe, entonces mantente en la fe, mantente en el amor de Dios, vive la justicia. Y por eso es que el Salmo decía, la verdad será tu escudo. Incluso en la armadura de Dios el escudo es la fe. Es decir, necesitamos vivir de esa manera para estar protegidos de las posibles flechas encendidas que el enemigo nos pueda lanzar en esta vida. ¿Ok? Porque cuando estamos desprotegidos, muchas veces ves lo que pasa con el creyente. Cuando estamos desprotegidos, recibimos el embate y entonces cuando estamos con la flecha que nos atravesó el riñón y el hígado, por así decirlo, Dios mío, ahí es cuando clamamos porque ya pegamos del piso, cuando pudimos habernos evitado ese mal trago. Gracias a Dios, Dios es misericordioso, gracias que Él es un Padre amoroso y nos ayuda porque sabe que somos polvo y somos desobedientes y somos todo eso. Pero es necesario entender que usted necesita obedecer para protegerte de los ataques del enemigo, de entidades espirituales que están echando broma todos los días. Necesitas obedecer. ¿Ok? Y lo que te protege es vivir en fe, vivir en el amor de Dios. Vivir en el amor de Dios es obedecer. Que permanezca en mi amor es obedecer lo que Él mandó. ¿Ok? Vivir en justicia, es decir, vivir según la palabra de Dios, vivir la verdad. ¿No es? Entonces necesitas protección, la necesitas. Y la forma de protegerte en la lucha es de esa manera. No vivir en lo que Dios mandó es estar desprotegido en medio de una guerra brutal contra todos y cada uno de los seres humanos. ¿Ok? Pendiente de eso. Salida de esas razones, le voy a decir algo que dice la Biblia también. La obediencia es para valientes, ¿oyó? Se requiere fe y valentía para obedecer lo que Dios manda. Se requiere fe y valentía. No se requiere fe para venir un domingo y escuchar una prédica. No se requiere valentía para eso. Se requiere fe y valentía para poner en práctica lo que Dios mandó. Jesucristo fue un hombre muy valiente. Él sabía que Él iba a morir de una manera terrible. Sin embargo, cargó su cruz con tal de hacer la voluntad de Dios, para que usted hoy pueda tener vida. ¿Ok?
Ahí es donde valentía se requiere para hacer la voluntad de Dios, para vivir con fe. Hacer lo que la carne nos manda, eso no sale natural. Eso no sale natural. Gritar, molestarnos, lo que sea, amargarle la vida al esposo. Eso sale natural. ¿Qué pasó con la esposa? También los hay. Lo que pasa es que pobres hombres, de verdad. Soy hombre, tengo que defender a mi gremio, por favor. Mire, María, no me dispares rayos láser de allá. Ok, tú malvada. Ajá. Los hombres, claro, los hombres estamos acabados. Ajá. Entonces, ¿qué les quiero decir? O sea, eso no sale natural. O sea, vivir según la carne, eso no sale natural. Difícil es amar a tu enemigo. Ahí sí requiere tu fe y obediencia y valentía. ¿Me entiendes? ¿Me explico? A lo mejor, para responderle otra pregunta, a lo mejor usted está diciendo, Daniel, pero ¿sabes cuántos mandamientos hay en la Biblia? Lo que siempre le digo al grupo de servicio, manténgalo fácil, por lo menos los fundamentales, no se enrede con, por lo menos comience con los fundamentales. ¿Cuáles son mandamientos fundamentales? Mandamientos fundamentales. Orar, tienes que tener una vida con Dios, ahí comienza todo. Es de Dios donde te vas a nutrir para tener fuerza. Si tú no eres una persona de oración y no eres una persona de escudriñar las escrituras, ¿de dónde vas a buscar la fuerza? De la televisión, de la radio, no vas a conseguir fuerza allí. La fuerza la consigues en la oración, en la comunión con Dios, el Señor Jesucristo, del estudio de la palabra. Por eso la palabra le mandaba a los israelitas que pégalos en el poste de tu casa, enséñaselo a tus hijos. ¿Por qué? Ten recordatorios, cosas que te recuerden que debes orar por lo menos 1 hora al día. 15 minutos en la mañana, 15 en el mediodía, 15 repártelo si te cuesta mucho 1 hora completa. Pero hazlo. Siéntate a estudiar la Biblia y estudia. Sienta a tu familia. Eso no te cuesta dinero. Eso no cuesta dinero. Eso lo que requiere es que usted tome el tiempo de soltar un poquito Instagram y TikTok y las novelas turcas y dedicárselo a Dios. ¿Me doy a entender? Mantenga los mandamientos fáciles. ¿Qué otro mandamiento fácil hay? Haz tu parte por la iglesia. Sea cual sea el don que Dios te dio, la habilidad que Dios te dio, póngala al servicio de la iglesia. ¿Cuál es otro mandamiento que tampoco te cuesta nada? Te conviene, aunque usted no lo crea, ir a hacer obras de evangelista. A usted le dieron el ministerio de la reconciliación y a usted le conviene que mientras más la sociedad haya gente creyente es mejor para usted. Porque somos abrumados cuando la maldad abunda. Entonces necesitas, mientras más el pueblo sea creyente en Dios, mejor para la sociedad, mejor para nosotros. Necesitas hacer obra de evangelista, cumplir el ministerio de reconciliación y necesitas hacerte un buen discípulo y empezar a formar a otros como discípulos, enseñándolo a obedecer estas cosas. Necesitas apoyar la obra financieramente, lo que llaman ofrenda. Necesitas apoyar la obra financieramente. Necesitas imitar a Dios. Es decir, empieza a cambiar tu vida a lo que Dios manda. Y amar a tus hermanos. Con eso, arranque por allí. Créeme que nos morimos y no llegamos a los todos, pero por ahí vamos. Pero manténgalo fácil, manténgalo fundamentales. Esos son los fundamentales. Orar, estudiar la Biblia, servir para edificar la iglesia, hacer obra de evangelista, es decir, haz discípulos. Sea un discípulo que hace discípulos. Eso fue lo que no nos dijeron, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer. Bueno, sea un discípulo que forma discípulos. Toma el tiempo en tu casa, a tu familia, enseña a tus hijos, a tus nietos a orar, lee la Biblia con ellos. ¿Verdad? Abre las puertas de tu casa e invita a tus vecinos, qué sé yo. Eso no, tiempo, lo único que te pide Dios hoy es tiempo. La única parte donde Dios pide algo económico es una ofrenda y depende de usted.
para que la obra continúe. Obviamente tu vida personal, tienes que imitar a Dios y amar a tus hermanos y amar al prójimo. Manténgalo allí, manténgalo fácil. No se complique más. Con eso, usted arranca. Si ninguno de esos usted lo está cumpliendo hasta hoy, usted agarra y dice, bueno, tengo que ser valiente como fue Jesucristo. Valiente como fue Josué en obedecer. ¿Cuál voy a comenzar? Oración. Me voy a proponer este año a orar 1 hora. Al final de este año debería estar orando 1 hora a Dios todos los días. Pero es que no oro ni 5 minutos. Bueno, arranque. Bueno, a las 5 de la mañana voy a orar 15 minutos. A las 10 de la mañana me voy a escapar un ratico no sé dónde y voy a orar 15 más, ya llevo media hora. En la tarde otras 15 minutos y en la noche antes de dormir 15 minutos. Listo. Con la escritura lo mismo, con el compartirle a otro lo mismo. Siéntese un rato, órele a Dios mío, ¿quién quiere usted que yo le hable? Fulano, y empieza usted y vaya y habla con su hermano, con su tía, con su tío, con su vecino. Dios le mostrará a quién usted lo hable y usted lo ayuda a ser un discípulo. No es que le habló y lo tiró en la iglesia ahí. Agarren ese pollo muerto. No, te lo llevó y usted lo sigue llevando hasta que esa persona se pare firme. ¿Me doy a entender? Y manténgalo simple. Porque es en la obediencia lo que Dios manda y el Señor Jesucristo manda donde se muestra nuestro carácter como cristiano. No es en escuchar una prédica, no es en asistir un domingo, es en la vida diaria. Y vean esto, vean estas palabras para Josué, pero que sirven de aprendizaje para nosotros. Porque Romanos 15:4 dice que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestro aprendizaje, ¿cierto? Aprendamos, vean esto. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer. Allí es donde se requiere tener valentía. Porque para vivir por la carne nos sale fácil. Fíjese usted que cuando usted se pone a orar, le da sueño. Ahí te da de todo, pero usted está en TikTok y no le da sueño. ¿Verdad? Ajá, eso le debería usted decir, Dios mío, algo está pasando aquí. Bueno, eso es así. La carne no le gusta, la carne te quiere tener en los asuntos de la carne, no te quiere en los asuntos de Dios. ¿Ok? Entonces requiere valentía y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quieras que vayas. ¿Usted quiere éxito? Obedezca lo que Dios manda. Definiendo éxito no de la forma material que el mundo lo hace, que éxito es solo si tienes dinero. Éxito como ser humano, como persona, como individuo, como hijo de Dios, que tiene más valor que el dinero. ¿Ok? Recita siempre el libro de la ley y medita en ello día a día, estúdialo. Y de noche, cumple con cuidado. O sea, toma cuidado de hacer, mejor dicho, lo que allí dice, ¿no? Todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. O sea, así crecerás, así te irá bien, así prosperará tu alma, etcétera, etcétera. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes cuando vengan las adversidades. Levante el ánimo porque usted le sirve a Dios, al Creador, al buen justo, así que anímete, levante el ánimo, sea valiente, sea un hijo que obedece, sea un discípulo que obedece, vaya y haga el trabajo que lo mandaron. Dios los bendiga, los quiero mucho, amén, amén y amén. Amén. Antes de que venga